Le damos gracias al Señor una vez más. Aleluya, en esta hermosa tarde. Discúlpenos, salimos por unos minutos del aire por causas técnicas. Hubo un bajón de luz, pero aquí estamos y estamos en la presencia del Señor, estamos adorando al Señor y declaramos que hay sanidad allá en el hospital, allá en la casa, allá en los hoteles. Declaramos que hay bendición de Dios, declaramos que hay gracia de Dios. Oh, adoremos al Señor. Levante sus manos ahí donde usted se encuentra, levante sus manos y adórele. Porque sé que te he fallado, muchas veces me he olvidado. Aleluya. Pero hoy quiero entregar este duro corazón. Oh, te adoramos, Señor. Porque hoy quiero sentir el fuego de tu amor. Oh, te adoramos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Aleluya. Y Él no tiene interferencia, Él fluye para llegar a tu casa, para llegar a tu vida, para llegar a tu corazón, para llegar al lugar de tu trabajo donde te encuentres, allí donde hay una necesidad, ahí donde hay una vida, allí donde están las personas que queremos. Señor, llega con poder, con gracia, llega con sabiduría. Te adoramos, Dios, te exaltamos, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Bendecimos tu pueblo. Bendecimos, Señor, aquel que nos visita, los vecinos, los que nos escuchan, Señor. Bendecimos Panamá, Padre. Aleluya. Bendecimos Nata, bendecimos Arraiján, Panamá Oeste, Cerro Silvestre, Brunga, la 2000, hijo. Allí donde están las almas, Padre, allí donde están los necesitados, ahí en el Hospital Santo Tomás, Padre, en la Caja del Seguro Social, allí, Padre bueno, en el Hospital Nicolás Solano, allí, Señor, llega Espíritu Santo, llega para liberar, llega para sanar, ahí en las casas, llega Jehová, llega con tu poder y tu gracia, Señor, aleluya. Bendecimos tu pueblo en esta hermosa tarde. Agradecemos a Dios su sintonía, que usted estuvo allí de primera. Le bendecimos, los que están, los que vendrán, los que verán este video más adelante. Bendecimos a nuestra hermana Nayansi, que llegó de primero al culto. Dios le bendiga. Bendecimos a la familia Cisnero que nos acompañan acá. Dios le bendiga. Aura está allá afuera. Acá tenemos a Daniel en el piano, Rebeca en los controles en este día. Le damos gracias al Señor por sus vidas, por las intercesoras que ya están en la iglesia, los intercesores. Sean bendecidos, sean bendecidos. Pronto estaremos en la casa del Señor. Así que este mes nos vamos a estar preparando nuestro corazón para regresar a la iglesia, regresar al santuario, regresar, y vamos a entrar con alegría, con gozo por sus atrios, con alabanza. Amén. Así que le damos gloria al Señor por su vida. Saludamos a mi mamá que está en el interior. La esperamos para el mes de octubre también. Así que la gloria sea para el Señor en esta tarde. Reciba la sanidad, reciba el toque divino, reciba el milagro. Hay unción fresca, hay adoración, y cuando hay adoración hay libertad en el Espíritu para hacer su obra. Y Él trasciende para llegar a tu casa, Él trasciende para llegar a tu vida, Él trasciende para llegar a tu corazón. Que lo que fluye de este lugar llegue allá y rompa las cadenas y sane las heridas, sane el corazón, sane el cuerpo enfermo, sane el alma. Que venga el poder de Dios como nunca antes, de manera sobrenatural, para consolar, para llenar, para saciar de bien el alma. Que Dios nos corone de misericordia, aleluya. Alguien alaba a Dios en esta tarde. Él está aquí, aleluya. Él está aquí como poderoso gigante. Gracias, Espíritu Santo, por tu verdad. Gracias por tu fluir. Gracias por tu gracia, porque ella es más que suficiente. Aleluya. Gracias. Si el Espíritu de Dios está en este lugar,
Aleluya. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, Él está aquí para consolar, está aquí para llegar a tu está casa. aquí para liberar, Él está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, oh Espíritu Santo, muévete en mí. llega allí para sanar. Toca mi mente y mi corazón. Bendiga a nuestra La familia, vida Padre. con tu amor. Bendiga esta nación de Punta Burica, Cabo Tiburón. Bendice Panamá, Señor. Muévete en mí. Sana nuestra tierra. Detenga el virus. Muévete en mí. Detenga, Señor, la enfermedad. Toca mi mente y mi Restaura la corazón. economía de este país. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Oh Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya. Santo, Santo, Santo. Podemos decírselo. Mi corazón te adora. Adórale, pueblo. Nos preparamos para entrar. Nos preparamos para llegar a su casa, para entrar con alabanza y con alegría. Aleluya. Santo, Santo, Santo. Nuestro Dios es santo. Oh, te adora. Oh, mi corazón te adora. Él sabe decir, santo eres tú. Lo puedo sentir Aleluya. a mi lado en este mismo instante. Él está aquí, lo puedo sentir tan cerca de mi corazón. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora. Adórale. Mi corazón Sabe decir, dígalo, santo eres tú. Quiero leer la palabra del Señor. Aleluya. Hay presencia de Dios para su milagro, para su bendición. Hay presencia del Señor. Leemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Leemos del versículo 5 en adelante. La Biblia dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ella viene a nuestras vidas para ser esa buena semilla que nos lleva a dar fruto, y que el fruto permanezca, Señor, y tu palabra tenga cumplimiento. Gracias por ella, por tu Espíritu Santo que se hace presente y nos da entendimiento, sabiduría. Gracias, Padre, porque tú usas tu palabra para que podamos edificar nuestra vida sobre la roca. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por la sanidad en esta tarde, por la liberación, por la paz. Gracias, Jehová Shalom, porque pedimos, Señor, y creemos que recibimos
Gracias, Señor, porque sanas a los enfermos, aquellos que tienen síntomas de COVID, aquellos, Dios del cielo, que lo han pasado y quedaron secuelas. Tú sanas y liberas las vidas con tu poder y tu gracia. Declaramos la palabra sobre los cuerpos. Declaramos, Señor, la palabra sobre tu pueblo. Declaramos la palabra sobre Panamá, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien dice amén. Alguien la recibe. Alguien glorifica al Padre mientras recibe ese milagro y esa sanidad. Aleluya. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Tenemos una palabra que Dios pone en nuestro corazón y me dio las razones y me mostró bíblicamente cómo y por qué. Y creemos que definitivamente que Dios es el que conoce y sabe todas las cosas. Nuestro título para hoy es el gozo del Señor. Y haremos un énfasis o miraremos un poco más profundo el versículo 11. Pero este versículo 11 dice: estas cosas os he hablado. Y luego dice en el mismo verso: para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto lo dice Jesús. Jesús hablando y enseñando a sus discípulos. Entonces, si nosotros vemos que Jesús habló antes, para llegar a este versículo 11, nosotros vemos que Él habla quién era. Porque Él dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. En el versículo 1, 2, 3 y 4 habla de esa vid verdadera, del propósito de la palabra. Y nos iniciamos en el versículo 5, donde Él dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Viendo cómo Jesús habla antes de hablar del gozo y cómo el gozo tiene que cumplirse en la vida de los discípulos, nosotros vemos que Él muestra la identidad del Padre, la identidad de Él, pero también la identidad de los discípulos, porque dice: vosotros sois los pámpanos, hablándole a los que le escuchaban, a los que les seguían. Usted puede decir gloria a Dios. Somos nosotros en este tiempo que estamos siguiendo al Maestro, seguimos al Señor como sus discípulos. Así que todo esto encierra lo que tiene que ver con identidad. El Señor nos habla de quién es el Padre, de quién es Él y quiénes somos nosotros. Alguien diga aleluya. Tenemos que tener clara nuestra identidad. Sabemos que en los últimos tiempos y en esta época que estamos viviendo, la iglesia tiene un déficit con la identidad. La gente no sabe quién es. Yo soy su pastora y soy pastora para mucha gente en un ministerio de cárceles que es un poco difícil. Somos fundadores de un ministerio porque creo que cuando nos convertimos pensé que Dios me había dado una identidad y yo sabía claramente que había sido perdonada, que había sido liberada, que había recibido sanidad en mi corazón, y así sucesivamente todos los procesos por los cuales Dios nos lleva para que el hombre entienda su propósito. Tiene que tener clara la identidad primero. Imagínense que para que el gozo del Señor, porque el Señor estaba hablando de su gozo, y usted dice: pastora, en este momento no tenemos de qué gozarnos. Y estos fueron los últimos tiempos de Jesús, donde Jesús habla de su gozo, para que el hombre entienda que tiene que llegar a cumplirse en su vida. Pero para eso nosotros tenemos que cumplir el propósito. Pero ¿cómo yo cumplo el propósito si yo no sé quién soy? ¿Cómo cumplo el propósito si yo no sé quién es mi Dios? Aleluya. Al Dios que yo sirvo, al Dios todopoderoso, al Dios grande, el que hizo los cielos y la tierra. Yo siempre le reconozco, aun cuando estoy predicando, porque Él hizo todo lo que existe. Nosotros somos su creación, nosotros somos su obra de arte. Aleluya. Nosotros somos la corona de esa creación. Todo lo que existe fue hecho por Dios. ¿Habrá un imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Y cuando conocemos que Él es la vid verdadera, aleluya, cuando nosotros conocemos, dice la palabra que Jesús dijo que Él era la vid verdadera y que su Padre era el labrador, y que nosotros éramos los pámpanos, los que seguimos a Jesús. Dice: y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y encontramos
esta identidad que la iglesia tiene que recuperar, que el pueblo de Dios tiene que recuperar, aunque estemos en crisis. Qué tremendo. Jesús sabía que iba a morir. Jesús sabía que el propósito en esta tierra tenía que cumplirse y luego Él partiría al Padre. Pero Él no dejó de saber quién era. Él no dejó de saber ni de dudar quién era el Padre. Y por eso Él pudo decirle a los discípulos quiénes eran ellos, para que cada uno entendiera su posición. Aleluya. Y cada uno cumpliera su propósito. Diga amén. Los pámpanos son los que llevan fruto. Habló de posición, número 2. Y no solo de qué hacer con esa posición, sino de permanecer en esa posición. Y esto lo dice en el versículo 6. Dice la Biblia. Versículo 5, parte final. Porque separados de mí nada podéis hacer. Hay muchas personas queriendo hacer muchas cosas, pero separados de Dios. Y la posición que nos muestra el Señor, aleluya, para que lleguemos a tener el gozo del Señor cumplido en nuestra vida, la satisfacción, la alegría, el cumplimiento, porque eso es gozo. Eso es lo que produce el gozo. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo. No podemos hacer muchas cosas, pero alejados de Dios, alejados de su palabra, viviendo a nuestra manera y en nuestra forma. Así que el Señor nos muestra que antes habló, las cosas que habló fueron acerca de la identidad, acerca de la posición, pero también habló acerca de la consecuencia, que algunas veces los hombres no quieren escuchar, no quieren oír, no quieren ser enseñados por Dios y su Espíritu Santo. Y la Biblia dice en el versículo 6, usted diga aleluya, usted diga gloria a Dios. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y si nosotros traemos esto a nuestra versión o nuestra vida diaria, nosotros vemos que es como una rama cortada de un árbol. Que cuando esa rama se corta del árbol, usted puede hacer la prueba. Estamos en el campo y nosotros sabemos que es un árbol y que es una rama. Alguien diga amén. Y cuando cortamos la rama del árbol y la dejamos allí tirada, se va a secar. Y ya seca, una vez separada del árbol, no sirve para nada, no va a dar ningún fruto. ¿Y para qué la vamos a tener allí? Para que ensucie el patio. Así que nosotros recogemos esa rama y la quemamos. Y eso es lo que le va a ocurrir como consecuencia al pámpano que se separa de la vid. Porque Jesús dijo que Él era la vid. Y alguien tiene que aprender hoy que no podemos vivir separados de Dios. Tenemos que estar pegados al Señor a través de Jesucristo, a través del Verbo encarnado, a través de su palabra. Tenemos que permanecer. Hay gente excusándose porque la iglesia está cerrada, pero la palabra no está cerrada. El Espíritu no está cerrado. Y usted tiene la palabra. Usted escucha la palabra revelada, pero usted tiene la palabra escrita. Usted tiene el Logos. Usted tiene la palabra que trae conocimiento al hombre. Dice que la letra mata, pero esta palabra nos enseña quién es Dios. Y el Espíritu Santo lo revela al corazón para tener convicción. Aleluya. Por eso sé que en este tiempo el que quiso se llenó de Dios. El que quiso buscó al Señor, porque había tiempo para leer la Biblia. Había tiempo para orar. ¿Cómo vamos a regresar a la iglesia? Esto no es un cuento. El enemigo atacando a la gente, diciéndole a la gente que está enferma, enfermando a la gente. Y el pueblo de Dios durmiendo, descansando. Yo dije 6 meses de vacaciones, un año es mucho. 6 meses, voy a decirlo suave, porque sé que hablé muy rápido. 6 meses de vacaciones en un año es mucho. Y hay gente que puede estar afectada. ¿Sabe por qué? Porque no ha permanecido. Y hay que permanecer. Hay que quedarse allí pegado de la vid verdadera. Porque recuerde que somos pámpanos, que somos rama. Separados de Dios no podemos tener gozo. No podemos
recibir ese gozo que tenía Jesús en nuestra vida. No puede haber cumplimiento si no permanecemos en el Señor. Habrán consecuencias. Pero también el Señor habló de los beneficios. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. Dice el verso 7. Si permanecéis en mí. Diga, yo voy a permanecer en el Señor. Hay tiempo ahora. Corra este mes, corra estos días y péguese al Señor y permanezca ahí. Dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Qué beneficio tengo? Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y de repente uno dice, eso es para algunos. Pastora, ore. Ese es para otro. Hermano, ore. Las hermanas intercesoras que ya están en la iglesia, oren. Pero dice esta palabra que este es un beneficio. ¿Para quiénes? Para los que permanecen. Si nosotros no sabemos qué posición tenemos, no solo que tenemos una identidad, que se nos llamó pámpanos, que se nos dijo son una rama, están hechos para llevar fruto. Están hechos, Dios nos ha dado una capacidad para sostener el fruto. Así es la rama, así es el pámpano. Puede sostener el fruto. No solo saber quién soy yo, no solo saber quién es el que me llamó, quién es nuestro Dios, no solo saber quién es Jesús, sino también saber que tengo una posición de permanecer. También tendré consecuencias si no lo hago, pero también tendré beneficios si lo hago. Si permanezco en Él y si la palabra de Él permanece en mí, entonces yo puedo pedir lo que yo quiera. Y hay gente que dice, no, yo no recibo cuando pido. Pues te falta permanecer. Creo que eso es parte del proceso. No hay un método, yo sé que no hay un método. Llevo muchos años orando y yo creo que no he hecho ni una oración igual, nunca. Cada día hay un nuevo mover. Cada día hay nuevas palabras cuando lloro. Cada día yo siento la presencia de Dios de una manera diferente. Pero yo creo que este principio de permanecer en Él te da la categoría de ser escuchado por Dios, de recibir la respuesta que tú estás esperando. Porque dice que entonces tú pedirás, aleluya, pedid todo lo que queréis, dice la Biblia. Lo que queréis. Hay gente que dice, yo no puedo pedir eso. Lo que tú quieras puedes pedir y os será hecho. Para eso hay que permanecer y es el beneficio. Pero también le dice cómo es glorificado su Padre. Qué tremendo. En el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Poquito. No. Mirábamos una película del peregrino que habla la vida de nosotros, la vida del que camina en el Señor. Y cuántas cosas nos vamos a encontrar con la ciudad del encanto, donde la gente se queda dormida. Y ahí yo dije, hay gente en la ciudad del encanto, dormido. El diablo los metió ahí. Hay gente que se salieron del camino. Hay muchas cosas, pero ahí hubo uno en el camino que se llamaba poca fe y no llegó a ningún lado. Y hay gente que tiene poco fruto y están conformaditos, tranquilos. Esto no es para mí. Pues Dios nos dio dones y talentos a todos. Dios nos demandará y Dios es nuestro Padre, que es el labrador, aleluya, y nos dio una responsabilidad en esta tierra. Somos su iglesia y somos su pueblo y debemos glorificar a nuestro Dios. Alguien diga amén. Yo soy parte de los que deben glorificar al Señor. Usted es parte de los que deben glorificar al Señor. Para eso vino Cristo, a cumplir su propósito en esta tierra, para que su Padre, que es nuestro Padre ahora, fuese glorificado. Y yo dije, qué tremendo. Cuando usted lleva mucho fruto, somos sus manos, sus pies, su boca. Escuchaba un programa en Lo Sobrenatural, así se llama el programa, y dijo un hombre, y lloré porque Dios me estaba hablando y lloré. Pero en el programa estaban entrevistando a un hombre que decía, Dios, le pregunté a Dios qué quería que hiciera. ¿Qué quería? Y yo creo que usted y yo le preguntamos al Señor siempre,
¿qué tú quieres que yo haga, Padre? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Cómo quieres que lo haga? Y el Señor le dijo, cómprame un edificio. Y él dijo, Dios me va a decir a mí que yo le compre un edificio. Y entendí cuando Dios me ha mandado a hacer un campamento. Entendí cuando Dios me ha mandado a hacer un comedor. ¿Sabe? Porque somos sus manos aquí en esta tierra. Somos sus pies, somos sus bocas. Somos los que hacemos los negocios del reino. Somos los que tenemos el dinero. Dios nos los trae el recurso, pero ¿para qué lo vamos a tener? ¿Para qué lo usamos? Y entendí. Y Dios me habló cosas que hoy no me son permitidas decir. Pero mientras que veía ese programa, dije, ¿a cuántos Dios le habrá dicho? Cómprame una casa que la voy a usar para mi gloria. Pero la gente dice, no puedo. Y tienen muy poco fruto. Y Dios quiere que el hombre, para que Dios sea glorificado, lleve mucho fruto. Y tal vez no sabemos qué fruto. Esas son las obras que Dios quiere que hagamos. Son los resultados de nuestra vida llenos del Espíritu Santo. Porque el hombre lleno del Espíritu Santo va a tener un resultado que glorifique a Dios. Y entonces dije, Dios mío, pídeme que compre un edificio también. Y sabe, y me vinieron los niños. Y bueno, ya usted sabe. Y estaba por allá hoy entregando cosas, comida y dinero y ganas y abrazos. Dice, pastor, abrazo. Pues si ellos vienen y me brincan encima, yo cómo los voy a empujar. Y digo, Señor, me has pedido que haga esto. Y me has pedido algunas cosas más que seguro yo voy a hacer. Porque estamos diciendo, Señor, consígueme una casa. No, compra la casa tú. Dios te dará el recurso, Dios te dará la voluntad, Dios te dará la guianza, la estrategia. Pero Él quiere que nosotros llevemos mucho fruto para que Él sea glorificado. Aquí en la tierra tenemos que llevar mucho fruto y Dios será glorificado. Usted puede darle un aplauso al Señor. Usted puede decir gloria a Dios. Usted puede decir, sí, Señor, yo daré mucho fruto. Se trata, alguna gente dice, no se trata de muchas cosas, pero si tenemos la capacidad dada por Dios para hacer muchas cosas, pues hay que hacer muchas cosas. Si tenemos la capacidad y el poder de Dios de manera sobrenatural en nuestra vida, debemos hacer muchas cosas y no quedarnos tan tranquilos, tan cómodos, porque queremos que el gozo de Dios esté con nosotros. Y eso se llama contentamiento, eso se llama alegría, eso se llama disfrute. Una alegría interna que no lo produce ni una ropa nueva, ni el dinero. Aleluya. Eso era lo que Jesús sentía. No tenía un matrimonio, no tenía hijos, pero tenía el gozo. Dice, mi gozo, dijo Jesús. Mi alegría, porque estaba cumpliendo el propósito. Estaba teniendo mucho fruto. Alguien diga amén. Alguien diga aleluya. Mucho fruto, pero también dice, y seáis así mis discípulos. Porque hay que pagar un precio para ser discípulo. Hay que quedarse. Hay que ir primero. Hay que llegar antes. Aleluya. Hay que recibir la enseñanza profunda. Dice que Jesús le predicaba a las multitudes, pero les enseñaba a los que se quedaban con Él. Les enseñaba a los que no estaban detrás de un milagro, sino de una vida de experiencia con el Señor. Y esto es el discipulado. Caminar en una enseñanza diaria con el Señor Jesucristo. Y yo creo que así es. Mira, el Señor me hablaba de esta palabra y me decía por qué predicarle. Yo le decía, Señor, hay gente que no quiere oír de gozo, de alegría en este tiempo. Hay gente que quiere ver cómo consigue un trabajo, cómo recibe comida, cómo empieza de nuevo, cómo, bueno, ya usted sabe, cómo la economía y la vida comienza a funcionar de nuevo. Pero el Señor me decía, estos fueron los últimos días de Jesús y Él habló de su gozo para dejarle al hombre, para dejarle al ministerio, al discipulado, entendido que la gente tenía que tener su gozo y que no se mide por las circunstancias que están externas, que no se mide por lo que nos rodea, que no se mide si hay enfermedad o no, que no se mide si hay muerte o no. Alguien reciba en esta hora, que no se mide si hay dinero o no hay dinero, si hay escasez o hay abundancia. Esto depende de mi relación con Dios. Primero empezó hablando que Él era la vid verdadera, que el Padre era el labrador
flor y nosotros éramos los pámpanos. Llega al verso 11 y dice que Él quiere que la gente conozca ese gozo y que ese gozo esté cumplido en ellos. Porque se trataba de la relación con Dios lo que produce gozo. Por eso podemos hablar de gozo en este tiempo. Aunque usted pueda tener un familiar herido, aunque usted pueda tener una crisis emocional o una crisis financiera, yo puedo decirle que el Señor tiene un gozo que quiere que los hombres reciban, pero se recibe a través del propósito cumplido en nuestras vidas. Diga: gracias, Señor, porque Dios es glorificado cuando nosotros hacemos su obra en esta tierra. Alegría del ánimo, sentimiento de complacencia es el gozo del Señor. Habló de permanecer en su amor, verso 9. Vamos rapidito, dice la pastora. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Dice: permaneced en mi amor. Habló de permanecer en su amor. Y yo creo que ese es un deleite. Yo creo que eso es estar completos. Yo creo que cuando permanecemos en su amor no tendremos falta de nada. Pero también en el verso 10 dice: si guardas mis mandamientos y permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Habló de hacer lo que Él estaba haciendo y lo que Él había enseñado, lo que Él hizo con su Padre, de ser uno, de permanecer ahí en esa relación, para que los hombres también hiciéramos lo que Él había hecho, para que los discípulos, para que la iglesia que me está escuchando esta tarde sea como Jesús y tenga ese gozo cumplido en medio de una crisis. Aleluya. Experimente el contentamiento. Y yo puedo decirle en esta hora que yo he experimentado durante estos 6 meses ese gozo y ese contentamiento. Y eso ha superado cualquier duda que puede venir a nuestra vida. Porque ciertamente que luchamos con las dudas, luchamos con los pensamientos. Estaba preparando un mensaje acerca de los pensamientos que le voy a predicar en cualquier momento. Tal vez antes de entrar a la iglesia, porque hay una batalla en nuestra vida y tiene que ver con los pensamientos. Y yo también experimento esto, pero sobre todo esos pensamientos de duda que vienen a nuestro corazón, a nuestra mente, sobre todos esos pensamientos, sobre todos esos espíritus que Dios tiene que ayudarnos con los espíritus de incredulidad que vienen a nuestra vida, que batallan en nuestra alma, en nuestro ser interior, por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que alguien nos puede hacer sentir, porque posiblemente ni lo estás sintiendo, pero escuchaste a alguien. Así como yo te hago sentir la bendición de Dios, habrá gente que te hará sentir lo negativo, habrá gente negativa que transmite lo negativo, habrá gente con contienda que transmite la contienda, habrá gente con pleito en su corazón que cuando habla lo que estás transmitiendo es eso. Entonces nosotros tenemos que luchar y batallar con todo eso. Por eso que tenemos que ser entendidos en la palabra. Y yo creo que sobre todas esas batallas que también yo libré y estoy librando, y creo que el enemigo no ha podido, ¿sabe? Porque he entendido el propósito por el cual Dios me tiene en esta tierra. Así como Dios le dijo a ese hombre que comprara el edificio y Dios lo llevó a hacer una obra grande, no solo fue el edificio, fue a hacer muchas cosas más. Y así yo he entendido que Dios me ha llamado a hacer muchas cosas, y que esas cosas van a superar todo lo que humanamente yo pueda vivir y todo lo que humanamente uno experimente en esta tierra, porque no me las quitó. Hay gente que dice: yo no quiero sentir esto. No, yo tuve que batallar y pelear mi batalla y salir adelante. Yo no sé si a usted el enemigo le dijo que tiene COVID, pero a mí me lo ha dicho y yo he estado saliendo, yo he estado en contacto con la gente, he tenido que superar circunstancias. El enemigo me dice que para qué predique si usted está en su casa, pero
Dios me llamó a predicar. Sabe que le he dicho aquí que yo soy su pastora. Sabe que le he dicho aquí que tengo propósito. Que Dios me dijo cuando empezó la pandemia que los dones y el llamamiento son irrevocables. Eso me lo dijo para mí, para que no me olvidara que yo tenía un trabajo que hacer. Eso me lo dijo para que yo continuara, para que yo venciera la batalla que podía librar en el camino. Hay alguien que se quedó en el camino porque no decidió pelear la batalla de la fe. Y Dios te dice hoy que hagas como hizo Jesús. Permaneció en Dios, permaneció en su amor, pudo cumplir su propósito en esta tierra. No tendría batalla Jesús, no sería perseguido, no fue blasfemado Jesús, no fue ultrajado, no fue vendido. Pero Jesús estaba allí, continuó con el propósito, permaneció en el Señor, permaneció en Dios y en su amor. Aleluya. Guardó los mandamientos y Él dice, guarda los mandamientos. ¿Sabe? Él nos dio una libertad, pero no la podemos usar para pecar. La Biblia dice que todas las cosas no son lícitas, todo es permitido, pero no todo nos conviene. Y el cristiano que ha crecido, que ha madurado, sabe que no todo le conviene, que hay cosas que tú no debes hacer. Aunque estemos en pandemia, aunque estemos en crisis, Dios sigue siendo Dios y Él quiere que su pueblo guarde sus mandamientos, que permanezca en su amor, así como Jesús los guardó, así como Él guardó los mandamientos. Dice, de mi Padre. Identidad, ¿eres de Dios o no? ¿Eres un cristiano o no? ¿Eres un discípulo o no? ¿Eres de tu Padre, el labrador o no? Y dice, y permanezco en su amor. Entonces estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Diga aleluya, gloria a Dios. Verdades que tenemos que saber. Hoy le voy a decir 3. Número 1. El gozo del Señor debe caracterizarnos como discípulos de Cristo. Eso debe ser parte de mi carácter, parte de mi vida. La Biblia dice en Filipenses, permítame leerle Hechos primero. Hechos capítulo 8, verso 39, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Se recuerda Felipe, el evangelista? Y dice, el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y yo dije, ¿cómo estaremos caminando nosotros el camino del Señor? ¿Cómo andaremos en el camino del Señor? Este eunuco, este hombre que fue bautizado, que recibió la revelación, que no entendía, pero leía. Qué tremendo. Hay gente que dice, no entiendo, no leo, cierra la Biblia. Aunque usted no entienda la palabra, léala. Que el Espíritu de Dios y Dios usará a quien Él quiera para que usted la pueda entender, para que usted reciba la revelación. Así que este hombre iba leyendo y Dios trasladó a Felipe para que se juntara al carro. Y dije un día que prediqué, había un espacio para que Felipe subiera y montara al carro y le predicara. Y aquel hombre que había ido a Jerusalén a adorar sin tener la revelación, sin tener el conocimiento de Jesús, recibió el bautismo en agua porque dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y este eunuco dice que siguió gozoso su camino. Yo no sé cuántos que se han bautizado están gozosos. Yo no sé cuánta gente que ha recibido a Cristo está gozoso. Pero sabe lo que nosotros necesitamos saber, que el gozo que hemos recibido es el del Señor. El del Señor cuando Él cumplió su propósito, así como recibimos su Espíritu Santo. Por eso recibimos el gozo, porque Él cumplió su propósito. Él tuvo contentamiento, Él tuvo alegría, aunque al final Él fue puesto en una cruz del madero. Él fue clavado por nosotros, allí por nuestros pecados, por nuestra inmundicia, por nuestra maldad. Él llevó sobre sí nuestras cargas.
y nos liberó a nosotros. Por eso podemos caminar hoy libremente. Por eso no morimos por nuestros pecados, porque Él murió por nosotros. Nos dio su lugar, aleluya. Llevó sobre sí nuestras cargas. Alguien diga amén. Y tuvo gozo. Y aquel hombre siguió su camino gozoso. Y yo dije, qué tremendo. Predicar solo de esto sería una gran bendición. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, verso 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Alégrese en el Señor. Gócese en el Señor, aunque sea una crisis por la que estamos pasando. Saber que el gozo es parte de nuestro carácter, debe ser parte de nuestra característica como discípulos del Señor. ¿Cuántos discípulos del Señor me están escuchando? Número 2, el gozo del Señor es un gozo permanente. Aleluya. Es un gozo permanente. Es un gozo que no se debe ver afectado por las circunstancias. Más adelante vamos a mirar cómo David le dice al Señor: devuélveme el gozo de la salvación, porque ciertamente él había pecado y dejó de sentirse contento de ser salvo. Dejó de sentirse contento, voy a decirlo de esta manera. Ahora nos sentimos contentos por ser salvos, pero él dejó de sentirse contento por ser de Dios. Porque él era de Dios, él era del pueblo de Dios, él era un rey escogido conforme al corazón de Dios. Pero cuando él pecó deliberadamente, cuando él hizo lo malo sabiendo que no debía hacerlo, cuando él planificó lo malo, él sintió que había un cambio en su vida. Y él, orando, le dice al Señor que le devuelva el gozo de la salvación, porque sintió que sus sentimientos habían cambiado. Y nosotros podemos estar pasando por circunstancias así, y que nos perdimos el contentamiento que teníamos, porque la gente se convierte y hay un gozo inefable, y la gente quiere llevar al otro y quiere hablarle al otro, y en el camino, ¿qué pasa? Le dije al Señor hoy, ¿qué pasa? Y el Señor me dice: la gente deja de cumplir el propósito, la gente deja de fluir en el Espíritu Santo, la gente detiene mi obra en cada uno, y por eso la gente siente tristeza en vez de alegría, porque de todo esto que está ocurriendo en el mundo entero, Dios sacará lo mejor. No nos debe caber ninguna duda. No debemos estar pensando que esto ha sido una pérdida de tiempo encerrados 6 meses, como dicen los científicos, como dicen los demás estudiosos de la economía, que hemos perdido. Los bancos dicen que han perdido, han dejado de ganar. Pero yo creo que el reino de Dios no ha perdido. Alguien diga amén. Yo creo que no ha perdido, porque Dios no pierde una batalla. Dios va a sacar lo mejor de esto. Aleluya. Así que esta tarde usted puede decirle, como decía David: tal vez no había perdido el gozo de la salvación, tal vez tenía un problema emocional y sentimental, tal vez se había contristado el Espíritu de Dios por causa del pecado, porque pecar contrista el Espíritu de Dios. Y número 3, porque tengo que ir terminando. Esta es la introducción de un tema que vamos a seguir viendo, porque vamos a regresar a la iglesia, pero no queremos ser los mismos. Queremos que el Espíritu Santo de Dios nos llene con su poder para hacer esa iglesia gozosa, para hacer esa iglesia que le dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo compre para que tu nombre sea glorificado? ¿Qué tú quieres que yo te dé, Señor? ¿Qué tú quieres que yo entregue? ¿Qué tú quieres que yo arregle en mi vida? El gozo del Señor es un gozo que se cumple. Aleluya. La Biblia dice en Juan capítulo 17. Gracias, Espíritu Santo. Jesús estaba orando por sus discípulos. En el capítulo 17 nosotros encontramos la oración que hemos llamado la oración sacerdotal. Porque Jesús oraba al Padre, pero los discípulos estaban oyendo. Era una oración con dirección a Dios, pero estaba orando por el pueblo. Estaba orando por los discípulos, estaba orando por los que estaban, pero también estaba orando por los que habían de venir. Y yo, cuando escucho esta oración, yo digo: eso era por nosotros, por los que habían de venir. Y nosotros entramos en esa oración de Jesús. Pero la Biblia dice en el capítulo 17 de Juan, el Evangelio según San Juan, en el versículo 13, dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo.
para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, alguien dígame, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Aleluya. ¿Pero de qué manera? Sabiendo que lo que Jesús había hablado, lo hablaba en el mundo. Pero Jesús decía, para que tengan mi gozo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Y por eso pude decir y quiero repetirlo, el gozo del Señor es un gozo que se cumple. Se cumple en nosotros, en cada uno de nosotros. No hay excusa ni habrá excusa para no tener gozo. No es por falta de dinero que no hay gozo. Es por falta de relación. Es por falta de pecado. Es por falta de estar en la presencia de Dios, de permanecer en Él, aleluya, de estar en unidad, de saber quién soy. Y yo dije, hay gente que no tiene gozo porque no sabe que es un hijo de Dios. Mire, yo hoy sentí que estaba haciéndole los mandados al Señor y que eso va a traer bendición a mi vida. Y no se trata de plata y no se trata solo de bienes materiales. Hoy estábamos en el lodo y yo miraba a mis compañeros en el lodo con los zapatos sucios y el carro bien sucio, con las llantas sucias. Y yo dije, esto Dios lo está viendo porque estamos haciendo su obra. Aleluya. Y no había tristeza. Y la gente o pierde el gozo, deja de sentir el contentamiento porque dejaron de hacer el mandado para Dios. Y mucha gente comenzó a hacer su propio mandado, el mandado de ellos. Y la Biblia dice que el gozo de Jesús en nosotros tiene cumplimiento. Se va a dar. Esto no es una locura. Esto yo lo saqué de la palabra. El Espíritu Santo me dijo esto. Pero ahora voy a ti. Que no se iba a quedar y estaba hablando de gozo. Iba a morir y estaba hablando de gozo. Era una muerte en una cruz y estaba hablando de gozo. Era un sacrificio. Él era el sacrificio y estaba hablando de gozo. Él era el que se ponía en la cruz del Calvario y estaba hablando de gozo. Aleluya. Dice, pero ahora voy a ti. Estaba orando al Padre y dice, y hablo esto en el mundo. Aleluya. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Todo lo que Jesús les dice a ellos que le dice al Padre que ellos van a pasar, y todo lo que Él hizo para que ellos cumplieran su propósito, les garantizaba que iban a sentir lo que Él sentía. Que iban a tener un sentimiento de contentamiento en su vida como Él lo estaba sintiendo. Por eso les habló del gozo de Él. Les habló de su gozo en nosotros. Debe ser un cumplimiento. Gozo es la intensidad de los sentimientos. Gozo, parte del fruto del Espíritu Santo en la vida del hombre cuando el Espíritu de Dios le llena. Gozo es interno, es alegría interior. Diga, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Termino con esto. La Biblia dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Tengamos gozo, el gozo del Señor. Ese gozo que había en Jesucristo debe cumplirse en nosotros también. Debemos sentir como Él sintió. Debemos vivir como Él vivió. Y debemos saber como Él supo quién era. Oremos en esta tarde. Padre, gracias. Porque esta es tu palabra, porque ella trajo un mensaje, Señor, un pensamiento que nos lleva a evaluar nuestra vida, que nos lleva a ver cómo estamos, porque tú quieres un pueblo que se le dé en cumplimiento lo que tú dijiste. Tú quieres un pueblo que tenga identidad, Padre. Tú quieres un pueblo que sepa su posición.
Tú quieres un pueblo que conozca las consecuencias de no permanecer, pero también un pueblo que conozca los beneficios de permanecer. Un pueblo que te glorifique, Padre de los cielos. Aleluya. Un pueblo que lleve mucho fruto y que sean así tus discípulos. Tú quieres ese pueblo. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque nos preparamos para una nueva etapa. Nos preparamos para una nueva conquista. Nos preparamos para hacer lo que tú nos pidas, Señor. Para ir donde tú nos mandes. Alguien levanta sus manos. Nos preparamos. Nos preparamos, pueblo de Dios. Preparamos nuestro corazón. No para la derrota, sino para la victoria. Nos preparamos no para quejarnos, sino para alabar a Dios. Nos preparamos para vencer las batallas en nuestra mente. Nos preparamos para enfrentar la vida con la fe, para ir más allá, aleluya. Nos preparamos para tomar la posición de pámpano, esa rama que lleva fruto y que su fruto permanece. Nos preparamos para llevar mucho fruto, para que en esto sea glorificado nuestro Padre. Nos preparamos, pueblo, prepárate para la conquista, prepárate para el avivamiento. Habrá almas afuera, gente sedienta, que tendremos que traerlos a los pies de Cristo. Aleluya. Habrá necesidad de transportes para llevar a esa gente. Hay gente comprometida. Y yo creo que sí, Dios no ha perdido. No hemos perdido el tiempo. Hemos sembrado para la gran cosecha que viene. Aleluya. Aleluya. Hay victoria en Cristo Jesús. Hay gozo. Hay gozo cumplido en la iglesia del Señor. El enemigo no nos ha podido derrotar porque permanecemos en su palabra. Porque su palabra permanece en nosotros. Aleluya. Levanta tus manos y diga: quiero experimentar ese gozo cumplido, aunque haya situación adversa en mi vida. Aleluya. Si usted no ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, hay una oportunidad en esta tarde. Usted solo repita conmigo: Señor Jesús, hoy sé que tú eres la vid verdadera y que los que te seguimos somos los pámpanos, que nuestro Padre celestial es el labrador. Te reconozco como el Señor y Salvador, el que puso su vida por mí. Perdóname por haber vivido sin ti. Hoy renuncio a la vida que he llevado y me comprometo a seguirte. Te recibo hoy, Señor Jesús. Sálvame. Gracias, Señor. Si usted hizo esta sencilla oración, le tocará caminar en la voluntad de Dios, pedirle a Dios que le ayude cada día. Hablar con Dios es orar, leer su palabra y reunirse con gente que crea en Dios y tenga fe en Dios. No se reúna con los que antes se reunía, porque no estarán en un mismo espíritu. Busque gente de fe y hable con ella. Si usted hizo esta oración hoy, pero también quiero decirle a los que hicieron algún día esta oración, busque la palabra del Señor y permanezca en ella. Espere oír la voz de Dios, que Dios habla. Dios sigue hablando, aleluya. Experimente este gozo cumplido. Lo que sintió Jesús, experiméntelo en tu vida. Experiméntelo en tu casa. Viva con ese gozo cumplido. No diga que no siente satisfacción. Busque a Dios.
y ese gozo cumplido vendrá a tu vida. Siga al Señor. Si usted hizo esta oración alguna vez en su vida, usted es un pámpano que Dios quiere que lleve mucho fruto, y que así sea su discípulo. Permanezca en el Señor. No le dé lugar a la carne porque hay pandemia, porque hay crisis. No le dé lugar a la carne porque la carne es necia. No le dé lugar a la lengua porque ella es un mal. No le dé lugar a los sentimientos. Deje que el Espíritu Santo y su espíritu tengan unidad, y sea su espíritu fortalecido, lleno con el Espíritu Santo, quien dirija todo su sentido y todo su ser. Ore a Dios, búsquele, vaya delante de Él, póngase de rodillas, arrepiéntase de haber sido muy sencillo, muy simple en este tiempo, y dígale: Señor, te buscaré, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor y continuaremos en la próxima transmisión. Dios le bendiga y le guarde. Deseo que la paz de Dios esté en sus corazones, que la gracia, el favor y la misericordia a cada uno de ustedes en sus casas, que Dios guarde su salida y sus entradas. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre usted, tenga de usted misericordia, ponga en usted paz, alce sobre usted su rostro, como Él ha prometido. Le bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Su pastora y amiga Rosario de Escobar. Sean bendecidos con sanidad, con milagro, con prosperidad y la paz de Dios para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.